Hola a todos. Hace poco recibí el que considero el accesorio más práctico y funcional para el iPad, el Magic Keyboard, en este caso el de 11 pulgadas, para el modelo de 2020, aunque también es compatible con el de 2018. Y bueno, ya hablaré del iPad en otro momento. El empaquetado de Apple, como siempre, es de 10, minimalista y fácil. Y dentro de la caja tan solo nos vamos a encontrar con el teclado y unas breves instrucciones que entiendo que nadie se lee. El diseño de este teclado con trackpad está muy bien cuidado y se ve muy bien, sinceramente. Aunque también mencionaré más adelante un par de puntos que no me han gustado. Es muy ergonómico y eso le da un aspecto completamente diferente al iPad. Literalmente como si fuera un ordenador. Aunque claro, también tiene las limitaciones que tiene el sistema operativo iPadOS, que en mi caso y para el uso que le doy no son tantas, pero también tiene otro tipo de ventajas. Los ángulos de visión son correctos y el iPad se mantiene flotando, literalmente. Es una funda muy fina, casi no aporta grosor al iPad. De hecho, es poco más gruesa que el Smart Keyboard Folio. Y la principal diferencia con el anterior, aparte de la funcionalidad extra que aporta este teclado, se encuentra en el peso del dispositivo en sí mismo. Esta funda, por sí sola, la del modelo de 11 pulgadas, pesa algo más de 600 gramos. En el caso del modelo de 12,9, aún más. Lo que sumado al peso del propio iPad nos deja un dispositivo por encima del kilo, que se aproxima a muchos portátiles. Y si os está gustando el vídeo, os agradecería que os suscribierais al canal para que pueda seguir emitiendo contenido y dierais un like. La forma más natural de usar el teclado con este trackpad es usarlo en un escritorio, como si fuera un ordenador, aunque como veremos más adelante podemos utilizarlo prácticamente en cualquier circunstancia. Olvidé decir en cuanto al diseño que hay otra cosa que guarda en común con el teclado anterior, el Smart Keyboard Folio, y es el recubrimiento exterior. Y es que esta simulación de cuero acumula una increíble cantidad de suciedad, que además es muy difícil de limpiar. Pero bueno, gracias a este teclado podremos cargar el iPad desde el propio dispositivo, lo que nos deja libre además un puerto USB tipo C, el principal del iPad, para conectar otro tipo de dispositivos. En mi caso, lo que suelo conectar es un monitor externo que me permite ver la pantalla más grande y ocasionalmente discos duros para ver algún vídeo o fotografías. Pero también tenemos la posibilidad de conectar un teclado y un ratón externos y cualquier otro tipo de dispositivos. El trackpad es pequeño, pero cumple a la perfección con su cometido, y de hecho es lo que más uso de este teclado. Tiene un tacto muy agradable, el clic es mecánico, pero muy bien conseguido, y los gestos son lo que más me gusta y de hecho es lo que más uso también, ya que me permiten moverme entre aplicaciones y desplazarme dentro de ellas con mucha facilidad. El teclado, por su parte, es retroiluminado, lo cual ayuda bastante precisamente en momentos de poca luz. Además, tiene muy buen recorrido, con un salto de calidad importante respecto al teclado anterior, al Smart Keyboard Folio, y se siente como el teclado de un ordenador. Eso sí, seguimos echando en falta las teclas de función que deberían estar por encima de las teclas numéricas. En este caso no las encontramos, lo cual puede ser un inconveniente para algunos, para los que estamos acostumbrados a utilizarlas, ya sea para subir o bajar el brillo, subir o bajar el volumen, la tecla de escape, pero bueno, yo creo que es algo a lo que te acabas acostumbrando y con el tiempo acabaremos no echándolas en falta. En general, mi experiencia de uso además es muy buena y utilizo el teclado en todo tipo de situaciones, como podréis ver ahora mismo, ya sea en la terraza o en el sofá de mi casa, mientras veo alguna serie o alguna película de fondo, a veces tumbado, a veces sentado, y en ambos casos el dispositivo se mantiene muy estable y con muy buenos ángulos de visión. Es cierto que por cómo está diseñado no es igual de estable que un ordenador,
pero aún así yo no he tenido todavía ningún susto ni se me ha caído el teclado hacia adelante, como he visto en algunos vídeos. También uso el teclado en la mesilla de noche, cuando estoy a punto de dormir, me suelo poner algún podcast, algún vídeo, también lo utilizo tumbado en la cama y en ambos casos la experiencia es muy buena. Además, la diferencia frente al anterior teclado es que el uso nocturno es mucho más cómodo gracias a las teclas retroiluminadas. Y en conclusión, y para quien pueda permitírselo eso sí, es una compra muy acertada en mi opinión, de la que seguro que no te arrepentirás. Pero me gustaría remarcar los contras que tiene este teclado. El principal, como ya sabemos todos, es su precio. En España el modelo de 11 pulgadas está en 339 euros y el del modelo de 12,9 pulgadas asciende a casi 400 euros, lo que lo deja en un precio similar al de cualquier otra tablet. De hecho, es más caro que la tablet básica de Apple. Otra característica que no nos ha gustado, aunque entiendo que no se puede cambiar, es el peso, porque perdería estabilidad. Y también el tejido exterior, que esto sí que es algo mejorable y que espero que mejoren en el futuro, ya que atrapa muchísima suciedad. Gracias a todos.